Amigos de YouTube, disfruten esta historia, donde un maestro Zufi le da las instrucciones finales a su alumno más destacado para que éste alcance la liberación final. Por favor, apóyenos dando like al video y suscríbanse al canal. El viento de Mesopotamia no era solo aire en movimiento, era el aliento de una tierra que aún no terminaba de nacer. Hace 12.000 años, en una era que los libros de historia han olvidado bajo capas de polvo y olvido. La ciudad de Abidos no era un cementerio de faraones, sino un centro vibrante de luz y geometría sagrada. Allí, en una estancia donde el aroma a sándalo se mezclaba con el olor del adobe fresco, el maestro sufí, Chadrel, aguardaba. Su cuerpo era una cáscara delgada, casi transparente, como si la luz interior estuviera a punto de romper el envase de su carne. Frente a él, postrado en un silencio absoluto, se encontraba Chogyan. «Chogyan», comenzó Chadrel, y el sonido de su voz pareció hacer vibrar las vigas de cedro del techo. «Has pasado décadas dominando el cuerpo, el aliento y el deseo, pero la puerta final no se abre con esfuerzo, sino con una precisión que desafía la lógica de los sentidos. Para alcanzar la liberación final, debes aprender a colapsar el universo dentro de un punto y luego desaparecer en ese punto». Chadrel extendió su mano y señaló el espacio vacío frente a ellos. «Cierra los ojos. No busques la oscuridad. Busca el origen». La instrucción comenzó como un susurro que arrastró la conciencia de Chogyan fuera de su cráneo. El maestro le ordenó concentrar la mente en el espacio absoluto de toda la existencia. Chogyan sintió que sus fronteras físicas se derretían. Ya no era un hombre en una habitación. Era una presencia sin nombre flotando en el vacío primordial. Visualizó los incontables universos, esferas de realidad que nacían y morían como chispas en una fragua cósmica. Vio dimensiones donde el tiempo corría hacia atrás y donde la luz tenía sonido. «Desciende», ordenó la voz de Chadrel, que ahora resonaba en el centro de su ser. Chogyan enfocó su visión. De la infinidad de burbujas cósmicas, eligió una. Se concentró en el universo en el que vivimos. Vio la danza de las nebulosas, el parto de las supernovas y la lenta rotación de los cúmulos estelares. Siguió bajando, filtrando la inmensidad, hasta ver la Vía Láctea, un remolino de leche y diamantes girando en la noche eterna. Sin detenerse, su mente se clavó como una flecha en el sistema solar. Vio al Sol, una bestia de fuego rugiente, y a los planetas como pequeños guijarros atrapados en su red de gravedad. Localizó el punto azul en el planeta Tierra, atravesó las nubes, descendió sobre el continente de Asia y voló sobre los ríos Tigris y Éufrates, que serpenteaban como venas de plata sobre la piel del mundo. Vio las antorchas de Sumeria y, con la precisión de un halcón, se dirigió a la ciudad de Abidos. Cruzó el umbral de su propia casa, entró en su cocina y vio la mesa de madera donde tantas veces había comido en silencio. Sobre la mesa, solitaria y pequeña, había una nuez. «Entra en la nuez», susurró Chadrel. Aquí empezó la verdadera prueba. Chogyan dividió su atención. Vio la 10ª parte de la nuez, la textura rugosa de su cáscara. Luego la 100ª parte, donde las fibras de madera parecían cañones profundos. Descendió a la 1000ª parte, viendo cómo la materia sólida empezaba a vibrar. Siguió bajando hasta la 1.000.000ª parte, donde la luz ya no se reflejaba, sino que emanaba de las cosas. Finalmente, cruzó el umbral de lo visible y alcanzó la estructura molecular del átomo. Ante él se abrió un abismo de luz blanca y vibrante en el campo cuántico de lo no creado. No había arriba ni abajo, ni pasado ni futuro. Era un mar de infinitas posibilidades donde todo estaba a punto de suceder, pero nada era todavía. «Aquí», sentenció Chadrel con una autoridad que hizo temblar el alma de Chogyan. «Cualquier pensamiento que se fije, por sutil que sea, se volverá realidad en el mundo físico. Eres el observador que crea lo observado. Si sostienes una imagen aquí, el universo no tiene más remedio que obedecer». Chogyan permaneció en ese estado de poder puro durante lo que parecieron eones. Practicó la fijación de la voluntad una y otra vez. Aprendió que si visualizaba una flor en ese campo, la flor aparecía en la mesa de la cocina. Si visualizaba salud, el cuerpo de su maestro recobraba vigor. Adquirió un enorme poder mental, una voluntad de acero que podía doblar la realidad misma. Pasaron los años. Chadrel finalmente se desvaneció en la luz, dejando a Chogyan como el último guardián de este secreto. Chogyan, ahora un anciano de presencia imponente, se sentía listo para transmitir el legado. Un joven discípulo de ojos profundos y corazón inquieto se presentó ante él pidiendo la verdad.
Chogyam decidió que era el momento. Sentó al joven en la misma cocina, frente a una nuez idéntica. Empezó la narración, guiándolo por las galaxias, por los sistemas solares, bajando hasta la molécula. Pero mientras el discípulo se sumergía en el campo cuántico, Chogyam notó algo extraño. La habitación empezó a distorsionarse. El aire se volvió espeso como la miel y el tiempo comenzó a tartamudear. «Maestro», susurró el alumno sin abrir los ojos, «estoy en el campo de lo no creado, pero no veo posibilidades. Veo un reflejo». Chogyam sintió un frío ancestral. Se asomó a la mente de su alumno usando su propio poder y lo que vio lo dejó paralizado. En el campo cuántico de lo no creado, el alumno no estaba fijando un pensamiento de paz o poder. Estaba fijando la imagen de Chogyam mismo, pero no como un maestro, sino como una memoria. En un giro dramático y místico, Chogyam se dio cuenta de la aterradora verdad. Él no era el maestro enseñando a un alumno, él era el pensamiento que el alumno estaba proyectando desde el campo cuántico. Toda su vida, su entrenamiento con Chadrol, sus 12.000 años de historia, eran solo la creación mental de este joven, que acababa de alcanzar el centro del átomo. «¿Quién es el maestro ahora?», preguntó el joven, y su rostro comenzó a transformarse en el de Chadrol, y luego en el rostro de un Chogyam joven, y finalmente en una luz sin forma. La cocina de Abidos comenzó a desintegrarse. La nuez se expandió hasta convertirse en un sol y luego se contrajo hasta desaparecer. Chogyam sintió que su cuerpo se volvía humo. Comprendió que la liberación final no era el poder de crear la realidad, sino la comprensión de que la realidad es un sueño que se sueña a sí mismo. En el último instante de su existencia individual, Chogyam vio de nuevo la Vía Láctea, pero esta vez la vio desde dentro de la nuez. El macrocosmos y el microcosmos eran un solo espejo. Con una sonrisa de absoluta paz, Chogyam dejó de fijar su propio pensamiento y por fin alcanzó la liberación final en el silencio absoluto, donde ya no hay ni maestro, ni alumno, ni nuez, solo la danza eterna de lo que nunca fue creado.